Bienvenidos, bienvenidas a Aprendiendo a Sentir. Este va a ser un espacio para parar, para escucharnos, pero sobre todo para aprender a sentir, para aprender a escuchar nuestro corazón. Y hoy vamos a empezar, es el primer programa, vamos a empezar este primer programa con lo fundamental, con la base de todo lo que es y significa la inteligencia emocional. Por si alguien no me conoce, mi nombre es Pedro Luis Picasso Gómez, soy mentor, coach emocional y en estos espacios voy a intentar darles algunas pistas de cómo cuidarse, de cómo estar bien, de cómo sentirse plenos desde la inteligencia emocional. Pero insisto, y lo hago siempre, sin la inteligencia espiritual nos faltaría una patita para ese bienestar pleno. Por eso voy a dar también algunos kits de cómo también trabajar esa parte espiritual, que no es otra que el sentir, el quién somos, cómo somos y sobre todo desde dónde nos movemos. Nuestros para qué no es otra cosa. Bueno, pues hoy vamos a empezar por la base de la inteligencia emocional, que no es ni más ni menos que la conciencia emocional. ¿Y qué es eso de la conciencia emocional? Pues simplemente es reconocer, primero, qué estímulos internos o externos nos provocan el sentir emociones, qué emociones son las que sentimos y cómo somos cuando sentimos esas emociones. Esa es la conciencia emocional. ¿Qué es fácil? No, pero porque nadie nos lo ha enseñado y confundimos normalmente un montón de emociones. Confundimos la ira con la tristeza, el asco con el miedo. Vamos confundiendo ahí un montón de emociones. La primera emoción básica y fundamental es el miedo. Y ahora les voy a explicar, las 6 emociones primarias que voy a explicarles, básicas, no son cosa mía, es de un señor que se llama Paul Ekman. Este señor nos dijo que había 6 emociones básicas primarias que son innatas, son de nuestro propio instinto y están para cuidarnos, para protegernos, para avisarnos, pero sobre todo para cuidarnos. Y ya les digo que este espacio va a ser sobre todo para que practiquemos mucho nuestro autocuidado. Bueno, decía, el miedo, que es la primera de las emociones básicas, nos habla sobre todo de estar alerta, de algo, hay algo que no puedo controlar, que no sé lo que es, y entonces el miedo me dice, atento. Tienes las herramientas, tienes las capacidades para afrontar esto que viene y entonces el miedo siempre está para tenernos alerta. Muy bueno, el miedo es tal. El miedo es malo cuando nos paraliza, cuando nos bloquea. Por eso hay que aprender a sentir el miedo y ver si el miedo realmente me está sirviendo para lo que tiene que servir, para advertirme y para prepararme para lo que tenga que venir. La siguiente emoción, la ira. La ira nos habla de poner límites, la ira nos habla de valores, de valorarnos, de respetarnos, de querernos. La ira, cuando se nos va de las manos, por supuesto que es muy desagradable, porque claro, perdemos los nervios y hacemos que otras personas pierdan los nervios y podemos llegar incluso a la violencia. No hablamos de esa ira, hablamos de la ira de dar el golpito en la mesa cuando haga falta, de decirle hasta aquí hemos llegado, respeta mi espacio, mi tiempo, mi vida. También eso es autocuidarnos. El asco es una emoción que no tiene mucha fama ni mucha popularidad, pero el asco es muy importante porque el asco sobre todo lo que hace es que nos protege de las cosas tóxicas, de las cosas que nos pueden hacer daño, pero no solamente de las cosas físicas y biológicas, sino también de las cosas emocionales, mentales y espirituales. Tenemos también que oler, porque el asco tiene mucho de nariz, oler mucho esas personas o esas instituciones o esos lugares en los que nos producen ese rechazo, ¿no? Ese asco. Bueno, la siguiente, la tristeza, que quizás sea la más impopular y sin embargo para mí es una de las emociones primarias fundamentales, porque la tristeza está para, lo primero, aprender a parar, que a fin de cuentas es uno de los objetivos de este espacio, aprender a parar, aprender a escucharnos, y la tristeza sobre todo lo que hace es rehacernos, recomponernos.
Qué bueno es cuando realmente entendemos lo que es la tristeza. Pero lo mismo que las demás, no caigamos en esa tristeza que nos mete en un pozo sin salida, que nos mete en un hoyo en el que no podemos salir y que además es muy contagiosa. Bueno, todas son muy contagiosas, pero esta mucho más todavía. Cuidado con la tristeza. Algún día trabajaremos solo esta emoción primaria, que es la tristeza. La siguiente, la popular, la alegría. Pero claro, aunque la alegría sea la popular, porque la alegría nos habla de motivación, nos habla de ilusión, nos habla de objetivos, de metas. La alegría es muy buena, es la simpática. La alegría es la simpática, pero cuidado, no podemos estar todo el día como unas castañuelas. Tenemos también que aprender cuándo tenemos que expresar la alegría y si realmente es el momento y el espacio para hacerlo. Porque la sonrisa falsa, esa sonrisa es igual de dañina que cualquier otra emoción mal gestionada, ¿no? No. Sonreímos cuando hay que sonreír y cuando uno entra en una sala o en un sitio y sonríe, se ilumina la sala. Pero esa sonrisa falsa de dientes, esa sonrisa hace más daño muchas veces que bien. Y la última que no aparece ni siquiera en las películas que se hacen de las emociones, porque es tan efímera, que es la sorpresa. Y sin embargo, para mí la sorpresa es fundamental. La sorpresa nos avisa, nos advierte de que algo ha cambiado. Es la que nos prepara ante una circunstancia, ante una situación novedosa. Pero es que también la sorpresa hace que nuestra vida tenga chispa, tenga luz. Tenemos que seguir sorprendiéndonos y tenemos que dejar que los demás nos sorprendan y nosotros sorprender a los demás. Bueno, pues estas son las emociones básicas y primarias. Las repito muy rápidamente para que se nos queden. Miedo, ira, asco, tristeza, alegría y sorpresa. La conciencia emocional consiste en reconocerlas y reconocernos en ellas y ver cómo somos cuando sentimos estas emociones. Es la base para una sana y buena inteligencia emocional. Hoy quería empezar con este tema porque creo que es la base fundamental para empezar a trabajar todo lo que es la inteligencia emocional. Cuidado con la gestión de las emociones. No se controlan, no se bloquean, no se esconden, ni siquiera se ocultan, que es lo que hacemos normalmente, sino que las emociones tenemos que verbalizarlas, tenemos que sentirlas y expresarlas, porque si no, se nos quedan enquistadas y es muy difícil. Pero sobre todo hoy vamos a hacer hincapié en reconocerlas. Pues para este programa de hoy, para mi primer programa, qué mejor que tener a mi gran amiga María José García, aquí está conmigo hoy, que me encanta tenerte como mi primera invitada en este espacio. Y pues María José profesora, María José maestra, yo diría que maestra, amiga, compañera. Y María José, que un poquito de ti, háblanos de ti para que te conozcan. Hola, pues evidentemente nada, agradezco mucho esta invitación, esta posibilidad de compartir, de encontrarnos, de charlar, de verbalizar eso que muchas veces nos mueve a buscar la creatividad en lo que hacemos, en lo que damos, a poner nombre a cómo estamos, a cómo nos sentimos, a cómo gestionamos todo. Bien, soy una mujer trabajadora, llevo muchísimos años dando clase en lo que hoy es el Instituto de Teología. Y bueno, toco materias tan diversas como el latín, el griego, la metodología científica, algún ámbito de la teología y bueno, aprendiendo cada día a gestionar lo que la vida va poniéndote delante en la docencia, en la vida, en la familia, en el trabajo, en la pastoral, en todo. Muy bien. Normalmente en tu labor diaria, en tu labor docente, pero también personal y también eclesial, porque también eres la delegada de catequesis en la diócesis de aquí de Tenerife. Así es. Pues en tu día a día, tanto como maestra como delegada, bueno, en tu vida diaria, ¿qué emoción es la que más suele aparecer? Una que necesito trabajar mucho es la paciencia que surge de esa ira, a veces de querer un resultado ya para ayer o dar la respuesta que el otro espera. Pero si hay algo que realmente me motiva es la capacidad de sorpresa. Me ha gustado mucho tu reflexión introductoria y ese dejarte sorprender pues por un alumno, por un compañero de trabajo, por alguien de tu familia, por quien sabe que estás hasta las pestañas y en lugar de hacer que te acerques tú, te acerca cualquier cosa, un libro, un texto, algo que ha preparado, algo que necesitas para seguir adelante.
Dejarme sorprender me gusta mucho, me hace mucho bien y sobre todo me ayuda muchas veces a salir de las escasas expectativas en las que la sociedad y nuestras gestiones habituales nos van conduciendo, ¿no? Y que además vamos casi siempre en piloto automático, vamos vamos la visión hacia adelante y tal, y si no nos sorprendemos, si no nos dejamos sorprender, si no nos dejamos sobre todo ser conscientes de que las emociones están y afloran, la vida se vuelve en tonos grises. Coincido con eso y fíjate que hay una emoción que has nombrado, me ha gustado también mucho escucharla, y no es nada popular, el asco. Pero para mí es muy importante en cualquier gestión, en el día a día, conmigo misma, en la relación conmigo misma, o sea, a veces poner nombre a aquello que me desenfoca, aquello que me desencanta, que genera cierta tristeza en lo que hago, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué te genera rechazo la actitud de una persona, el silencio de otra, mis reacciones? O sea, poner nombre a eso me genera como capacidad de, oye, no, hay que girar, hay que dar una vuelta. Efectivamente, hay que dar el cambio. Claro, por eso es tan importante este primer paso de la inteligencia emocional. Reconocer las emociones para preguntarles realmente qué es lo que me quieres decir, porque están para protegernos, para adaptarnos, para cuidarnos, para informarnos, para motivarnos. Para salir de nuestra zona de confort. Totalmente. Entonces, claro, si a mí esa emoción, lo que estoy sintiendo, no me está ayudando a eso, tengo que preguntarme, ¿realmente lo estoy haciendo bien? Es decir, ¿estoy haciéndole caso? Porque, a ver, si se activa la del miedo, tienes que empezar a decir, oye, vamos a ver, vamos primero a parar, que es lo que hoy voy a dar como hacer spoiler, es la pista que voy a dar hoy, ¿no? Voy a primero a parar, voy a preguntarme qué es lo que está pasando. Lo primero, ¿qué estímulo ha sido el que ha hecho que se active esta emoción que es el miedo, ¿no? Y a partir de ahí ver si realmente ese miedo tiene sentido o no en el momento en el que estás viviendo. Porque si no entramos en pánico. Fíjate que el miedo a veces es una advertencia muy interesante y últimamente he tenido unas experiencias en las que como esa inquietud, esa desazón interior, esa incomodidad, prima hermana del miedo, ¿no? Me ha advertido pues muchas veces de tener un prejuicio, otras veces de ir con el piloto automático que mencionabas, de trabajar en la comodidad, pero fíjate que me ayuda mucho el despertar del no todo siempre tiene que ser así. Creo que cuando uno apaga determinadas gestiones, actitudes y demás, surge la creatividad. Entonces, esa advertencia de ese miedo, ¿por qué no expresarlo? ¿Por qué no decir, oye, me genera temor el silencio de esta persona y me lleva a pensar, ¿qué pasa? ¿Estoy buscando su aprobación? ¿Estoy buscando agradar con lo que hago, con lo que digo, con lo que preparo, con lo que... Entonces, fíjate que es como... no sé, una advertencia, esa advertencia interesante. Las emociones son instintivas para advertirnos, claro. Y luego hay dos que se viven... Bueno, yo que he trabajado toda mi vida con adolescentes te puedo asegurar que es increíble, que es la tristeza y la alegría, que los adolescentes tú sabes que están en un pico y de repente están en el hondo del barranco, ¿no? En la familia tengo algunos y es verdad, pasa del... Pero bueno, pasan por las 6 en milésimas de segundo, ¿no? Que eso es bueno y eso es positivo, ¿no? Tenemos que hacerles conscientes de lo que están sintiendo, ¿no? Por lo que te digo, porque hay que preguntarle a las emociones realmente qué es lo que me quieres avisar, de qué me quieres hablar. Yo creo que a veces no nos gusta manifestarnos vulnerables. ¿Y la tristeza? ¿Y la tristeza? Y la tristeza muchas veces es como la cortinita o la puertita pues de tu tristeza, por una pérdida, por una añoranza, a veces por cuestiones muy justificadas en la vida. Y me ha ayudado mucho pues en pérdidas muy significativas en mi vida, algunas las he compartido contigo, pero me ha resultado interesante poder verbalizarlo, porque no quiero responder a lo que el otro espera de mí, sí, en una respuesta agradable, a ver, pero necesito vivir mis duelos, las experiencias, las noches oscuras que hay que pasar, hay que vivirlas, que de ellas siempre la vida me enseña que salimos muchísimo más reforzados. En alguno de los programas, en alguno de los Aprendiendo a Sentir, estoy seguro que trabajaremos el tema del duelo, el tema de vivir el duelo con naturalidad y como sanación, porque
de todas las emociones, la empática y la sanadora es la tristeza. Por eso digo que no queremos vernos tristes y sin embargo es tan importante, igual que la risa o la sonrisa es una herramienta potentísima para en un momento determinado mejorar y decir, no, aquí está, ¿no? O mejorar a otra persona, una sonrisa, sí. Un abrazo, también es otra potentísima, ¿no? Las lágrimas, el llanto, también es otra válvula de escape, también es otra herramienta potentísima para regularnos emocionalmente. No controlarnos, que será en otro momento hablaremos del tema de la gestión emocional, pero sí es cierto que nos bloqueamos muchas veces y nos cerramos muchas veces porque no nos consentimos el vivir ciertas emociones. Correcto. Y ya te digo, la tristeza, por supuesto, pero es que la alegría tampoco. Yo estoy viendo cada vez la gente más triste. A ver, yo creo que nos da un poco de estupor compartir algunas alegrías, sí. Porque no sabemos cómo la va a encajar el otro. Yo me pregunto, ¿qué estoy buscando? ¿Su aprobación? O claro. Realmente decirle que me pone feliz este tema, claro. que me da alegría esta visita, esta presencia, esta posibilidad. Pero equilibrar la una y la otra es interesante, sin controlarlas, que dices tú. Pero qué bueno, un día triste, con una manta, con un chocolate, sí. Encerrada en casa. Yo sí, muchos domingos por la tarde soy de película, que aunque sea una porquería la película, pero para estar llorando allí. Pero que ese museo interior sí. A veces es tan interesante, sí. Tan enriquecedor, sí. Tan descubridor de cosas bonitas que uno tiene dentro y ponerle nombre a otras sí. Que tenemos que pulir un poco, ojo. Sí. Y las carcajadas, de vez en cuando reírse a carcajadas. Bueno, a ver, la gente que me conoce sabe que yo soy de reírme, vamos, a lo bestia, ¿no? Pero es verdad también que cuando uno vive lo emocional de manera natural, se nota también. Sin duda, y qué bueno cuando se crea una red de relaciones en las que, prevención del asco, por aquí voy mal, sí. Me pone muy nerviosa esta persona, sí. No controlo mis reacciones. No me siento a gusto con esta persona. Entonces eliminemos, no a la persona, pero sí las relaciones tóxicas que están tan de moda. Pero lo contrario, o sea, cuando se genera ese clima de buen rollo, vamos a decirlo así, de adaptación, de respeto, de ser capaces de entendernos con una mirada, de entender que el otro no está en una buena época y va a manifestarse como es, claro. Y no pasa nada, porque el otro es un tesoro mayor de lo que me está manifestando con esa reacción. Sí. Con esa gente con la que puedes ser tú, y que es una gozada. Muchas veces lo que hay detrás, claro. En la vida de esa persona y prejuzgamos y juzgamos desde nuestra propia experiencia. Desde nuestros zapatos. Efectivamente. Qué interesante esa capacidad, el preparar el corazón de los otros y el uno propio para ponerte un poquito, si no en los zapatos, en el terreno que el otro está pisando. O por lo menos no prejuzgar, sino decir, bueno, algo le tiene que estar pasando, algo tiene que haber detrás, que si este no es su momento, no pasa nada, yo estoy aquí. Y no dejar que la loca de la casa, con ese prejuicio, rompa y genere pues una cadena brutal. Y un ambiente que muchas veces tal. Sí. Y en lo espiritual, porque he dicho que es verdad que la inteligencia emocional es muy importante, pero no nos da la felicidad plena, sino que es lo trascendente, lo espiritual, en la que nos abre realmente la puerta a ese sentido de la vida, a ese propósito de la vida. ¿Cómo se vive esta parte emocional en lo espiritual? ¿Cómo podemos llegar desde lo emocional a lo espiritual? Sinceramente, creo que mucha gente no se da la oportunidad de vivir desde las emociones, la oración, la contemplación, la relación consigo mismo, con los otros, con Dios. Pero creo que cualquier emoción, cualquiera de ellas, es un potente punto de partida para orar, porque entiendo la vida como encontrarte contigo misma, encontrarte con el otro, con los otros, y si uno no se encuentra con el otro al que tienes presente, la alteridad con mayúsculas es muchísimo más complicada. Creo que cualquier emoción te permite descubrirte, sanarte, aprender de otros. Muchas veces queremos tener como un compendio de recetas sanadoras de todo, ¿no? Resolutivas. Sí. Y no hay nada en la vida como descubrirte frágil permanentemente. E interpretar personajes. Interpretamos personajes dependiendo de dónde estemos y con quién estemos. Coincido, me decías en lo espiritual. Yo creo que a veces no nos permitimos
el gozo de ser nosotros mismos, sino que respondemos con el cliché que el otro espera. Efectivamente. María José, estaría contigo aquí hablando, bueno, tú sabes que tú y yo cuando nos ponemos a hablar, hablamos y tal, pero sí me gustaría terminar esta segunda parte del programa con unas preguntitas cortitas, es decir, y además no quiero ni que las piense, directamente me respondes y sin explicación, Adelante. Y cada uno que interprete lo que quiera. Adelante. La primera pregunta, una emoción que te ayuda a seguir adelante. El dejarme sorprender. La sorpresa. La sorpresa. Muy bien. Una emoción que estás aprendiendo a escuchar, a entender y a valorar. El asco y la impaciencia que lleva. Muy bien. La tercera, un momento en el que Dios te habló desde lo que sentías. Descubrir que me quiere libre hace 20 y muchos años. Libre. ¡Buah! Libre. Sin dar la respuesta que otro espera. Esto no lo logras de golpe, No, lo vas construyendo. Bueno, de todas maneras que todo esto de lo emocional se trabaja diario. Pero volver a ese amor primero me ayuda mucho. Libre. Libre, muy bien, me gusta. Y la última, que no es la menos importante, una palabra que te acompaña desde los últimos meses. Esperar. Esperar y confiar. Y dejarme sorprender. Es que viene por muchos caminos. Porque de ahí nace la creatividad, creo, en lo que somos y en lo que hacemos. La esperanza es también... Hablaremos otro día de cómo las emociones se convierten en sentimientos, pero eso es en otro espacio. Y la última ya que es ¿qué mensaje darías, para cerrar un poquito esta conversación que hemos tenido, este momento, es un momento íntimo aquí en mi despacho, ¿qué mensaje darías a los que nos están viendo y nos van a ver sobre la importancia de aprender a sentir? Sé tú mismo, sé tú misma, permítete estar mal, decide estar bien poco a poco, pero que no respondan con lo que el otro espera, sino desde el terreno que pisan y el momento vital en el que están. Sé tú mismo, permite pasar por ese elenco de emociones. La naturalidad que hablaba yo antes, sé tú mismo, la naturalidad, que es otra de las cosas que estamos perdiendo, ¿no? Lo que te decía, los personajes. Que no es, ojo, ser descuidado con uno y como soy así no cambio, no. Sé tú mismo, trabaja la tristeza, Claro, vamos a ver. Y saldrás de ahí. Lo de ser la mejor versión de ti mismo, que se dice tanto Sí. por ahí, está muy bien, pero es algo como muy encorsetado. Utópico y encorsetado. ¿Vale? Es sé cada día un poquito mejor persona. Correcto, correcto. Tú mismo vas a ser diferente a lo mejor en diferentes momentos de tu vida, pero sé cada día un poquito mejor persona. Y no tengas miedo a descubrirte, porque hay tantas cosas en nosotros que son un descubrimiento, no para el otro, sino para nosotros ¿Y cuál mismos. emoción es la que nos habla de eso? La sorpresa, Evidente. efectivamente. Pues María José, de verdad que encantadísimo. Gracias. Para mí es un regalo el haberte tenido como mi primera invitada en este programa, que empiezo, porque yo también soy novato también en esta casa. Qué honor, te deseo lo mejor y bueno, a quienes te ven y te siguen, que disfruten de tu buen hacer. Gracias. Muchas gracias, María José. Gracias. Pues ahora voy a terminar siempre en los programas dándoles a ustedes una pequeña herramienta para que puedan vivir, para que puedan, lo que decía, autocuidarse desde lo emocional. Y hoy voy a empezar por lo básico. He empezado por las emociones, que es lo básico, pues también una herramienta básica. Yo trabajo mucho la escritura emocional. La escritura emocional no es cosa mía, es de un señor que se llama James Pennebaker, y este señor descubrió que cuando escribimos lo que sentimos, ya empieza nuestro cerebro a darnos pistas de por dónde podemos ir. Las emociones sirven para tenernos siempre alerta, para cuidarnos, para advertirnos, pero también para tomar buenas decisiones. Tomemos las decisiones cuando realmente tengamos claro lo que estamos sintiendo, no a lo loco. Bueno, pues la escritura emocional, muy importante. Pues les recomiendo, como primera tarea para su vida, el tener un cuaderno, un diario de sentimientos. Y hoy les ofrezco las primeras preguntas de ese diario. Y les voy a pedir que durante todo el tiempo que puedan, si es diario mejor, pero si no, 3 días, cada 4 días, si es semanario, dediquen un poquito más de tiempo con 3 preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? Y ahí entrarían las emociones primarias. Ponerle nombre a las emociones ya nos empieza a curar, porque no hay nada mejor que ponerle rostro a eso que sentimos. Yo tengo una amiga que a su emoción más manipuladora que tiene,
se la imagina como una serpiente. Bueno, pues está muy bien el tener esa imagen de serpiente, ¿no? Bueno, pues la primera pregunta en el diario: ¿cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Y cómo me está afectando? Son 2 preguntas, pero en realidad son 4. Y eso te va a hacer que al escribirlo empieces a abrirte a esa conciencia emocional y cada día seas más fuerte con tu ser emocional y consigas cada día avanzar y mejorar en eso que estás sintiendo. Esa es mi propuesta que les hago. No es fácil. Al principio no sabemos qué escribir, porque nadie nos ha enseñado a esto, a sentir. Y por eso este programa se llama Aprendiendo a Sentir. Voy a estar con ustedes cada 15 días y cada mes o más o menos, cada 2 meses más o menos, voy a tener un programa especial en el que iremos a mi isla de las emociones y ahí trabajaremos de manera diferente. Pero de momento nos quedamos en el aprender a sentir. Acuérdense, parar, escucharnos y aprender a vivir desde el corazón. Un abrazo muy grande, espero que este programa les haya servido y hasta el próximo. Gracias. María José. Bueno, muchísimas gracias.